Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte de la palabra de Dios bajo el tema cuando el dolor se convierte en llamado. Leamos el texto de Nehemías capítulo 1 verso 4, dice la palabra de Dios. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Muchas veces creemos que el llamado de Dios comienza con una revelación espectacular. Nosotros muchas veces pensamos que el llamado de Dios es que Dios me mostró, que Dios, un sueño, no una visión. Pero en el caso de Nehemías no fue así. El llamado de Nehemías comenzó con una mala noticia y un corazón que se quebranta. Esta historia nos recuerda que Dios no usa corazones indiferentes. Nehemías no era un profeta, ni tampoco era un sacerdote. Era el copero del rey. Era el que servía el vino en la mesa del rey. Ese era Nehemías. Alguien con acceso, pero no tenía títulos religiosos. No tenía, como podríamos decir, un título de escriba de la ley o maestro de las escrituras. No, Nehemías no tenía eso. Nehemías solamente servía el vino al rey. Que el rey se tomara allá y listo. Eso era lo que hacía Nehemías, servir el vino en la mesa del rey. Y sin embargo, Dios lo usó para levantar a una nación entera. Empecemos con el dolor como punto de partida. Ese es el punto desde el que Nehemías empezó. Nehemías escuchó las malas noticias. El remanente está en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Esas fueron las palabras que Nehemías escuchó. ¿Qué haces cuando te enteras que de pronto tu familia, tu iglesia o tu ciudad están en ruinas espirituales? La indiferencia nunca será la plataforma del llamado. Nehemías lloró. Dice la Biblia que cuando él se enteró que Jerusalén estaba en ruinas, que el pueblo estaba en desastre, se quebrantó. No se puso a señalar, no se puso a juzgar. No, es que eso fue culpa de fulano. No, eso es culpa de sultano. No, que yo no sé qué. No, y los profetas que les dijeron que arrepintieran y no arrepintieron. No, Nehemías no se puso a señalar, sino que lloró. No criticó. Se levantó y no fue indiferente. Dios no desecha el dolor si va acompañado de clamor. En Salmos 51:17 dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado no despreciarás jamás tú, oh Dios. Hay llamados que nacen en el quebranto, no necesariamente de un sueño o una visión, simplemente a veces por dolor, por quebranto. Ahí puede estar tu llamado. Hay ministerios que comienzan con lágrimas. La oración como puente entre el dolor y la acción. Nehemías ayunó y oró, como leímos en el verso del comienzo. Antes de hacer algo, Nehemías se encerró con Dios. Muchas veces queremos cambiar las cosas sin pasar por la oración, y eso no se puede. Si queremos lograr algo, tenemos que buscar el respaldo de Dios. Sin el respaldo de Dios no hacemos nada. El verdadero liderazgo espiritual nace en la intimidad con Dios. Allí es donde nace. Allí en tu cama, donde te arrodillas a orar en lo secreto. Ahí en tu cuarto, donde tú cierras la puerta. Allí es donde nace la intimidad con Dios. Allí es donde inician los llamados. Allí es donde inician los grandes hombres de Dios. La oración no solo cambia las cosas, nos cambia a nosotros. No solamente las circunstancias. Nehemías entra en oración quebrantado, pero sale con un propósito. No solo oró, reconoció los pecados, recordó promesas, reconoció que el pueblo se había equivocado. Dijo, Señor, de verdad el pueblo se equivocó, el pueblo pecó, el pueblo se alejó de ti, pero recordó las promesas y pidió dirección. Nehemías actuó con valentía donde Dios lo puso. No era el pastor, no era un levita, no era un profeta, era un servidor de copas, como te lo dije hace un momento. Pero en el lugar donde estaba, fue usado por Dios. No necesitas un púlpito para cumplir el propósito de Dios. No necesitas estar de pronto tal vez montado siempre en un altar para servir a Dios. El servicio a Dios no es solamente en un púlpito, en un altar. Tú puedes servirle a Dios en tu casa. Tú puedes servirle a Dios en tu colegio, en tu universidad, en el lugar donde estás, en tu comunidad, en tu barrio.
Simplemente con dar testimonio ya está sirviéndole a Dios. Con dar buen ejemplo ya le está sirviendo a Dios. Con hablarle a las personas en la calle, decirles, oye, Jesús te ama, Cristo te quiere salvar, ya está sirviéndole a Dios. Solo necesitas un corazón dispuesto. Nehemías se arriesgó. En Nehemías capítulo 2, versículos 3 y 4, podemos leer ahí que delante del rey Nehemías le pidió permiso al rey para reconstruir los muros, y eso le podía costar la vida a él. No cualquiera podía llegar a hablarle al rey, de entrarle y hablarle, majestad, si me da permiso de pronto, si me da el permiso de ir a reconstruir el muro, no. Si Nehemías entraba de esa manera, le podía mochar la cabeza, así como con el caso de Esther. Esther, que entró así donde el rey a decirle lo que estaba pasando con el pueblo de ella, también le podía costar la vida, y a Nehemías también. Pero un llamado de Dios no es cómodo, es sacrificial. Cuando Dios te llama, tienes que dejar muchas cosas de lado, tienes que dejar el miedo de lado, tienes que dejar el qué dirán de lado, tienes que dejar el qué irán a pensar mis amigos, el qué irán a pensar mis familiares de lado, y centrarte en lo que Dios dice. Dios abre puertas a quienes tienen carga. Dice en Nehemías capítulo 2, verso 8, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El favor divino se manifiesta cuando la motivación es el reino, no el ego. Cuando tu motivación es Jesucristo, cuando tu motivación es salvar las almas, cuando tu motivación es predicar para que conozcan a este Dios que te ama, déjame decirte que el favor divino no se demora. El rey apoyó a Nehemías. Si Dios te llama, Él te respalda. Si tienes carga, Él provee. Nehemías tenía un plan, una visión y una dirección. El llamado no es solamente emocionarse espiritualmente. Nehemías pidió cartas, protección y recursos. Nehemías tenía que estar preparado para poder construir ese muro, para poder reconstruir la ciudad. No solamente era, ay sí, tengo las ganas de servirle a Dios. No, tienes que tomar acción. Tienes que decidirte, no, yo voy a servirle a Dios y voy a poner de mi parte. Dios quiere levantar una generación con un corazón quebrantado y con una mente estratégica. Nehemías planeó toda la estrategia para reconstruir el muro. Él no se fue con chambonadas, él no se fue improvisado, él no se fue por lo que, ay no, a como salga, no. Él le pidió a Dios dirección y le pidió el plan. La oposición es parte del proceso. Sanbalat y Tobías, en Nehemías capítulo 2, verso 19. El enemigo siempre se manifiesta cuando Dios comienza a restaurar. Si hay oposición, es señal de que algo bueno estás haciendo. Cuando comienzan a oponerse a ti, cuando comienzan a oponerse a que vayas a la iglesia, a que busques de Dios, a que sirvas a Dios, déjame decirte que vas por buen camino. A Nehemías se le opusieron, Sanbalat y Tobías, para reconstruir el muro, se le opusieron. Nehemías no se detuvo aún así, ni por la crítica. No respondió con guerra. Nehemías no se puso a pelear, sino con oración, estrategia y trabajo. Hoy muchos abandonan el llamado por lo que otros dicen. Mira, hay personas que no les va a agradar que tú busques a Dios. Hay personas que no van a querer que tú te acerques al Evangelio y te van a criticar, te van a tratar de loco, te van a tratar de tonto. Pero es mejor estar loco por Dios que cuerdo para el mundo. La restauración es posible cuando hay un corazón dispuesto. Nehemías motivó al pueblo. En Nehemías capítulo 2, versos 17 y 18. Nehemías motivó al pueblo. Un hombre con dolor, oración y propósito puede encender a una nación entera. Nehemías no levantó muros solo, levantó voluntades. Nehemías levantó la moral de la gente. El pueblo estaba regresando de la esclavitud, regresaron otra vez a su ciudad, venían de ser esclavos, tenían la moral por el suelo. Algunos hasta ni creían si eran el pueblo de Dios, pero Nehemías les recordó que Dios los llamó a ellos para hacer cosas grandes. En 52 días reconstruyeron lo que estuvo destruido por años. En Nehemías capítulo 6, verso 15 podemos ver eso. Lo que no se pudo lograr en generaciones, Dios lo hizo en unas cuantas semanas, porque hubo alguien que lloró, oró y se motivó. Para terminar esta enseñanza, esta corta enseñanza, ¿qué te duele hoy?
¿Qué es lo que te aqueja? ¿Qué está destruido a tu alrededor que tal vez te conmueve? Ese dolor puede ser el lugar exacto donde comienza tu propósito en Dios. No ignores el quebranto, porque Dios puede usarlo como el principio de una gran obra. Nehemías lloró y Dios lo usó. Oremos. Soberano Señor que estás en el cielo. Te ruego, Señor, por ese joven, esta persona que ve este video, mi Rey, que nos ayude, Señor, que nos hagas entender que muchas veces el dolor es parte de un propósito mayor y que tú no nos dejarás tirados y que siempre tendrás un propósito glorioso para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.